Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, pues, contamos con la presencia de Héctor Chávez y, bueno, tenemos a Abdiel, que ya pues más que un invitado ya hace parte de la casa. Ya lo tenemos aquí casi que lunes, miércoles y viernes. Pero que bueno, es una buena ayuda que Abdiel esté con nosotros porque siempre nos ilustra con sus conocimientos, con sus invitados, con todas sus opiniones. Así es que, Abdiel, Héctor, gracias por estar con nosotros, gracias por ese tiempo, bienvenidos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas y por supuesto buenas tardes a nuestro invitado que como bien dices Jorge, pues ya no es invitado, ya es más de la casa porque ya está más tiempo que nosotros en el programa, ahí en la radio, pero que es un gusto, como bien lo dices Jorge, tenerlo aquí porque pues nos imparte siempre sus conocimientos que además son de interés y a todos nos ayudan para este camino de crecimiento y de evolución a donde todos nos encaminamos para ser mejores personas. Primero que nada, hola Abdiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Héctor y Jorge, muchísimas gracias por esa bienvenida. La verdad que este programa en particular, aparte de un tema interesante que vamos a tocar, hoy me agarraron como quien dice en una locación diferente, ya que estoy en el cuarto de mi hija. Así que acá estoy para ustedes para compartir siempre ese poquito de sabiduría que uno ha ido recopilando a lo largo del camino, ¿no? Muy bien, pues qué bueno, Abdiel. Y bueno, pues para ir entrando en materia, el día de hoy no nos va a poder acompañar Mabel, le mandamos saludos, pero seguramente la próxima semana ya estará por acá, entonces a donde quiera que esté Mabel, saludos. Y bueno, para ir entrando, Abdiel, el tema de hoy, el patriarcado mental. Primero que nada, a ver, me gustaría saber por qué este título, qué fue lo que motivó a entrar a este tema. Bueno, Héctor, el tema surgió luego de la observación de muchas situaciones que puntualmente podemos observar eh, en mujeres que de alguna u otra forma mantienen una postura, una actitud ante la sociedad muy de guerreras, muy de que están en la lucha todo el tiempo contra el patriarcado, porque el patriarcado nos oprime y todo lo demás. Lo primero que me gustaría aclarar es que esto no va en contra de ni hombres ni de mujeres, sino más bien de una explicación que dio paso a un artículo que tuve la oportunidad de escribir en el blog y que de alguna u otra forma lo que buscaba era entender los principios por el cual se rige digámoslo así, muy mencionado patriarcado, el cual tiene sus raíces históricas, no en la imposición per se del hombre hacia la mujer, sino las cuestiones circunstanciales que se dieron a lo largo de la historia para que de alguna u otra forma en ese caminar de la humanidad se prefiriese, digámoslo así, no un dominio, sino una estructura o un marco de referencia que desde un principio, digámoslo así, escribieron los hombres. Ujú. Ok, sí, mira, Abdiel, como bien lo dices, esto es algo que, bueno, pues realmente a través de la historia se ha ido gestando o se fue gestando, porque ahorita ya estamos en otra época de cambio y de transición, pero bueno, estamos remontándonos, perdón, a muchos años atrás que se fue gestando esta estructura, como bien lo estás comentando, y que se quedó instalada en la programación mental precisamente esta idea de que el hombre es el que domina, es el que manda, es el importante, por decirlo de alguna manera, y ahorita estamos en una etapa de reconstrucción a nivel social y pues como raza humana que somos.
Entonces, ahorita estos temas, la verdad es que son muy interesantes porque estamos viendo los cambios que se están dando y pues siempre tenemos que encontrar un equilibrio porque algo que creo que todos lo observamos, Abdiel, es que cuando se empieza a romper esta estructura, en lugar de buscar un equilibrio, se va al otro polo totalmente, que pues aquí no vamos a utilizar la palabra bueno ni malo, pero que tampoco va a ayudar el irse al otro polo, así, al otro extremo, sino es buscar el equilibrio. Y ahorita estamos en esta etapa de precisamente encontrar este equilibrio como sociedad. Entonces, se están empezando a resquebrajar y muchos valores, muchas creencias. Este es uno de ellos y qué bueno que sea así porque pues la verdad es que nosotros no estamos ni en contra ni de la mujer, ni del hombre, ni a favor tampoco, porque precisamente si estamos a favor del equilibrio, entonces no hay polaridad ni cargarse para un lado ni cargarse para el otro. Entonces ahorita qué bueno es que estamos tocando este punto porque precisamente es un reencuentro de las dos polaridades. En este caso estamos hablando de la polaridad de género, sí, que sería masculino y femenino, pero en una integración plena. Entonces, de entrada, qué bueno el tema, Abdiel, y bueno, te voy a dejar que vayas con la parte introductoria para que vayamos abordando el tema. Sí, tú has dado con la palabra clave. Yo creo que nosotros, los individuos que habitamos este planeta, no hemos entendido la importancia del balance, ¿ok? Y el balance en todos los aspectos. Para entender el mismo, me gustaría que nos fuéramos, como muy bien lo dices, hacia atrás en la historia. El feminismo, como tal, tiene 4 olas, ¿ok? Entendamos que desde que la humanidad existe, siempre ha habido, digámoslo así, una preponderancia del hombre, inclusive sobre el propio hombre, y obviamente también sobre la mujer. Porque entendamos, el patriarcado, tal cual como la estructura que nos pintan hoy, no ataca única, no es, la palabra correcta no es atacar, no está solamente sobre la mujer, Sí, o sino también afecta. sobre la estructura masculina, ¿ok? Porque si tú tienes un jefe, tu jefe es el que manda, y punto. Ahí no hay distinción en el hecho de que seas hombre o mujer, el jefe es el que manda. Y si en caso tal, el jefe es una mujer, también tienes que someterte a lo que esta persona diga. Y eso toda la vida ha sido así, porque tiene que haber una cabeza. No solamente una cabeza de familia, una cabeza a nivel de la sociedad, a nivel de cualquier tipo de grupo, siempre hay una cabeza. Indistintamente de su sexo, sea hombre o sea mujer, tiene que haber alguien que mande. Ok. Tomando en cuenta esto, a nivel de la historia, la mujer, desde un principio, técnicamente era igual a los animales de carga, llámese caballos, burros, ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Se había mantenido durante muchísimos años esa, esa, esa igualdad entre los animales y la mujer, porque se suponía que el único que estaba sobre los animales era el hombre. Y obviamente sobre el hombre estaba Dios. Esa era la creencia que existía. Hasta que en la primera revolución o en la primera gesta feminista se le dio por, digámoslo así, por exigencia de la mujer, la posibilidad, uno, de equipararse al hombre, porque ya tenía un estado no de animal, sino que técnicamente vendría siendo un ser con ese derecho de, ok, yo soy igual que tú como hombre. E inclusive los niños también estaban allá, abajo, con el resto de las bestias, como se les decía. Esto suena duro, pero esto es la historia. Esto no lo está inventando, esto no lo estoy inventando yo. Si uno busca en los libros de historia, uno se va a dar cuenta que técnicamente esta era la realidad. Esa era la primera etapa en donde se le daba el derecho a la mujer o a los niños de ser humano. Por ahí arranquemos. En la segunda etapa, ya técnicamente del feminismo,
es donde se le da el derecho a la educación y el derecho al voto. Entonces, esto marcó un enorme parteaguas en el hecho de que ya no solamente eras alguien en la sociedad, sino de que tenías la posibilidad de estudiar, específicamente las mujeres y las niñas. Porque entendamos, en los 1800 para atrás, técnicamente la mujer y los niños estaban en la casa. No hacían ninguna otra labor que las labores de casa, que inclusive eran hasta más pesadas que las labores del hombre. Porque tomemos en cuenta que en esos tiempos la mujer no paría uno o dos hijos, paría múltiples veces porque era necesario por las labores que desempeñaba el hombre, que hubiese más hombres en casa para que pudiesen ayudar en los cultivos, para que pudiesen ayudar en la fábrica, para que pudiesen ayudar a la subsistencia de la familia. Y es ahí en donde viene el motivo, razón o circunstancia por la cual a nivel global muchas culturas preferían tener un hijo que una hija, porque técnicamente se asumía que el hombre podía representar ese brazo o esa fuerza para el trabajo de campo o el trabajo en la industria, que al final repercutía económicamente en el bienestar de la familia. No es que la mujer no pudiese, pero estaba circunscrita al hogar. Entonces, cuando llega esta segunda revolución del feminismo, cuya, digámoslo así, artífice más importante fue Simone de Beauvoir, esta mujer técnicamente fue la que solicitó y mantuvo la bandera del feminismo para dar voto, para dar voz y para dar educación, cosa que las mujeres en esos tiempos, ya estamos hablando de 1950 por ahí, un poquito antes de 1950, 40, después de la Segunda Guerra Mundial, digámoslo así, fue donde realmente la mujer pudo obtener esa validación para poder ir a una institución, llámese universidad, colegio o escuela, y a la vez también tener voto en ciertos lugares, porque ojo, esto no es que se instauró a nivel global, esto fue progresivamente aumentando, y ahí es donde, para mi concepto, la evolución del movimiento feminista marcó una gran diferencia. ¿Esto qué tiene que ver con el patriarcado? Pues sencillo, porque esta, digámoslo así, figura del feminismo, que fue Simone de Beauvoir, técnicamente lo que defendía era la posibilidad de que hubiese una igualdad en todos los aspectos entre el hombre y la mujer, al punto de que ella, que tiene una historia muy particular, de la cual no vamos a entrar en este momento, tiene una historia muy particular. Nació en una familia en donde su papá, católico, y su mamá católica, eran muy férreos y le imponían a Simón técnicamente un comportamiento y le exigían un comportamiento. Y esto, ante una mujer muy libertaria como ella, fue una situación que en su vida marcó un antes y un después, porque ella desde un principio marcó una diferencia en su familia al considerarse atea. Esto hizo de ella, primero que nada, una chica que a los 15 años fue como que marcada como la oveja negra, y que aparte de eso era reconocida como demasiada revolucionaria. Entendamos que en esos tiempos, obviamente las situaciones eran totalmente diferentes a como las son hoy en día. Y ahí fue donde el concepto del patriarcado vino a tomar mayor fuerza, porque ya había una representación femenina que hablaba en contra de la imposición del hombre. Y ahí técnicamente fue donde vino a nacer el concepto del patriarcado como tal. Fíjate, Abdiel, retomando ahorita, mira, para empezar, la historia es fascinante, ¿eh? O sea, toda la historia, vaya, en todos los aspectos,
siempre es fascinante conocer de dónde viene, porque eso nos define por qué somos como somos en la actualidad a nivel social. Entonces, es muy bueno esto que estás comentando, retomar la historia de dónde viene todo esto, en este caso, bueno, el tema que estamos tomando. Pero fíjate, algo que dijiste muy importante, en este caso de este personaje de Simone de Beauvoir y la parte revolucionaria que ella ya traía adentro, estamos hablando de muchos años de diferencia, pero actualmente todavía hay muchas personas, hablando de los hombres, el género hombre, hay muchos hombres que todavía le tienen miedo a mujeres que son así revolucionarias, porque entonces se sienten desplazados o como que, pues, como es una persona, en este caso las mujeres, como son personas autónomas, son personas que realmente no necesitan a alguien ni para ser feliz ni para subsistir, es decir, son totalmente autosuficientes, les da miedo personas así o mujeres así porque se sienten desplazados, como diciendo, pues ya no me necesita o no me va a necesitar, entonces como que tratan, y actualmente muchas personas, muchos hombres todavía tratan de buscar mujeres que los necesiten para sentirse valorados. Y aquí hablamos de la estructura mental, del patriarcado mental, pero también vemos cómo de alguna manera también es frágil esa creencia de un patriarcado mental, porque el hombre necesita, o bueno, no necesita, sino la creencia, tiene la creencia todavía, algunos, de sentirse necesitado para entonces ahora sí valgo, entonces ahora sí tengo un valor. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de hace mucho tiempo, pero actualmente todavía está instalado y estamos apenas en ese proceso de cambio y de integración, porque no se trata de que ya no me necesitan, ahora ya no valgo, no. Digo, eso obviamente ahorita es como un complemento, realmente somos un complemento, no es de que me necesiten o ya no valgo, ahora yo qué voy a hacer o cuál es mi rol, sino complementarnos, que esto es pues a donde creo que vamos a ir para mejorar realmente la sociedad, al menos en este rubro del que estamos hablando, Abdiel. Correcto. Lo que pasa es lo siguiente. Definitivamente para poder entender a dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. Uh-huh. Y por eso hice esta pequeña cronografía, digámoslo así, que obviamente es muchísimo más extensa, pero por cuestiones de tiempo la hemos comprimido poniendo a este personaje tan en particular. Pero a partir de esa segunda ola del movimiento feminista, muchas cosas comenzaron a cambiar. Y estamos hablando de la década de los 40 y 50, pero ahí justito, muy a mediados de la década de los 60, vino a darse un movimiento muy particular, justamente cuando en 1955, hubo dos caballeros que eran asociados a la Universidad de Harvard y, inventaron, la píldora anticonceptiva. Esto cambió radicalmente la manera en la cual la mujer comenzó a comportarse en su propia sexualidad, porque ya le daba a ella el poder Uh-huh. de decisión de si deseo o no deseo tener hijos. ¿Qué ligadura tiene esto con el patriarcado? Y permítame aquí hacer un inciso. Obviamente, en esta conversación hubiésemos deseado tener una voz femenina, Uh-huh. para que de repente hubiese ese balance que mencionaste muy bien al principio. Pero por esas circunstancias de la vida, Mabel no está con nosotros acá hoy. Pero por ese motivo, estamos tratando de explicar la secuencia para llegar al final, a la esencia de todo esto. Bien, acto seguido, que en la década de los 60 se da, para mi concepto, la tercera, digámoslo así, ola del feminismo. Esta tercera ola viene acompañada de una libertad
Ojo, no es libertinaje. La gente confunde muy fácilmente el libertinaje con la libertad, porque en ese aspecto la mujer nunca había tenido decisión sobre su cuerpo y sobre todo en el tema de la procreación, porque a nivel cultural, a nivel religioso y a nivel familiar, la carga que la mujer recibía de estas tres instituciones e inclusive de sí misma con relación al hecho de tener o no tener hijos fue tan pesado que llegó el momento en que tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me cansé de esto y yo quiero tomar la decisión de no tener hijos o de tenerlos cuando a mí se me plazcan. Obviamente, ante la institución, eso generó mucha incomodidad porque no podemos decir que toda la generación de los 60 vivió en el libertinaje absoluto, porque eso es falso. Eso no es así. Pero, ¿qué pasó? Cuando la mujer comenzó a ir a la universidad, cuando se comenzó a profesionalizar, cuando comenzó a aumentar su capacidad de ingreso o capacidad de crédito, o comenzó a adquirir por cuenta propia la vivienda, es ahí en donde de alguna u otra forma comenzó cierta opresión de parte de los masculinos porque comenzaron a sentir miedo, que fue justamente lo que tú comentaste hace un momento atrás. ¿Y por qué el hombre siente miedo? Esa es una interesante pregunta con relación a una mujer que ha desarrollado sus habilidades y sus capacidades para profesionalizarse. La pregunta es válida. ¿Por qué el hombre tiene miedo? Porque toda la vida y a nivel histórico, desde donde busquemos en la Biblia o donde sea, el hombre siempre ha tenido un papel predominante en la sociedad, porque aparte de Osiris, de Nefertiti y de estas grandes faraonas, y obviamente también hay muchas otras mujeres a lo largo de la historia que han marcado un hito a nivel histórico. ¿Qué pasó? Son pocas, pero cuando tú le das accesibilidad al estudio, a la universidad, a una posibilidad laboral de alta jerarquía, la mujer comienza a adquirir por, por, por sí misma, no porque se lo regalaron, ojo, no porque le hayan regalado el puesto, sino por su propio conocimiento y sus propias habilidades comenzó a adquirir este poder, digámoslo así, teniendo eh, digámoslo así, imágenes muy importantes como Margaret Thatcher, reconocida como la Dama de Hierro. Indira Gandhi también marcó una grandísima diferencia a nivel político. Y esto quiere decir que de alguna u otra forma, el hombre, no digamos así que esté seguro o no seguro, sino que el hombre en su masculinidad se vio, digámoslo así, reducido ante la mujer que alcanzó a nivel profesional, a nivel universitario o a nivel social un puesto mayor que él. Entonces, esto lo que ocasionó fue, digámoslo así, aparte del miedo, un poco de celo. Y es justamente ese punto que nos ha llevado a tener leyes que van en contra de la mujer, tener servicios que le cuestan más a la mujer, tener posiciones laborales que le cuestan más a la mujer y así una serie de cosas que es ahí en donde realmente ese balance y la igualdad no se había dado, motivo por el cual se sigue sosteniendo esa diferencia entre el patriarcado y el feminismo. Ujú. Y ahorita, recordé algo, Abdiel, y esto es, digo, yo lo viví, pero sé que muchas personas también lo han visto, pues en su entorno, eh, de matrimonios donde la mujer está más preparada que el hombre, estamos hablando aquí académicamente, Ujú. está más preparada que el hombre, y el hombre
al sentirse, como bien lo decías, como abajo Disminuido. o minimizado un poco, en este Correcto. caso en la preparación, pues, profesional, el hombre le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a estudiar, tú te vas a dedicar a la casa, o sea, no vas a ejercer tu profesión, porque tú vas a cuidar a los hijos, la casa y todo. La mujer, con tal de, vaya, de tener al hombre, la familia que ella quiere, lo acepta y se quedan cuidando a los hijos. Nunca, aunque a lo mejor tuvieron una carrera, una licenciatura, a lo mejor hasta maestría, no lo sé, nunca la ejercieron porque cambiaron eso por seguirle dando el poder, en este caso, al hombre. O sea, vaya, de alguna manera la sociedad presiona, y qué bueno que ahorita estamos en esta etapa de cambio, pero de alguna manera la sociedad también presiona, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero yo todavía lo vi incluso dentro de mi propia familia, donde la sociedad presionaba para que se le siguiera otorgando ese poder patriarcal pues en este caso al hombre, obviamente, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, ahorita la verdad es que ya no se puede concebir de que cualquier persona, sea hombre o mujer, deje de sacar ese potencial que tiene por otra persona, sea quien sea. Porque pues ya nos damos cuenta que a eso no venimos a ser la mejor versión de nosotros, y pues precisamente por esto estamos tratando estos temas aquí, para empezar a ubicarnos que lo importante no es que el otro sea más o sea menos que yo, porque no es así, es más, esto es una percepción de cada quien, sino para que se cree un vínculo de integración realmente. Eso es lo que se pretende, Abdiel. Sí, lo que pasa es que en el fondo, o sea, el núcleo más importante de toda sociedad siempre va a ser la familia. Y aun cuando tenemos la estructura mental de que la familia está bajo el paraguas del hombre, yo soy de la creencia de que efectivamente la mujer es el pilar fundamental de toda familia. La mujer integra, la mujer recibe, la mujer acoge, y esa no es una función impuesta, eso es una función natural de toda mujer, porque así como el hombre es dador en todos los aspectos, la mujer es receptora. Pero ahí, hablando del tema de recepción, de recibir, justamente es donde radica el origen de este tema, el patriarcado mental. No olviden ese detalle. Ok, por qué lo expongo de esta manera? Cuando una mujer, en sus etapas más pequeñas, digámoslo así, 5 o 6 años, tiene a su imagen paterna, a su padre, y tiene a su abuelo, observa, ¿ok? Y absorbe de ese núcleo familiar, tanto el primario como a sus abuelos, toda la información que sí o sí se convierte en su marco de referencia de cómo actúa papá y cómo actúa mamá, ¿ok? Pero eso es en el mejor de los casos. Pero, yéndonos hacia atrás en la historia, si tú tienes a una mujer, vamos a poner un contexto, años 70, en donde su abuelo maltrataba a su abuela y su padre maltrata a su madre, crece en un entorno en donde entiende que el masculino, más que ese apoyo, se convierte en una contraparte, en alguien que de alguna u otra forma hace daño o hizo daño. Entonces, como le hizo daño a mi abuela y como le hicieron daño a mi mamá, entonces yo no quiero que me hagan daño. Entonces, el hombre se convierte en un enemigo a rajatabla. Y es ahí en donde el feminismo, para mi concepto positivo, que buscaba justamente ese balance y ese equilibrio, se transforma en un feminismo
muy agresivo, un feminismo, digámoslo así, de trinchera y batalla, porque no es la causa, es directamente el hombre quien se ha convertido en el enemigo de la causa femenina. Entonces, ahí, de por sí, si nos vamos inclusive a la historia de Simone de Beauvoir, vamos a entender que su mentalidad y muchos de sus escritos hablaban sobre el hecho de que el hombre como tal impone a la mujer ciertas cosas, pero ante la ley, la igualdad es exactamente la misma. Entonces, en muchas ocasiones, lo que esto, y obviamente me llevó a pensar y analizar, y lo he discutido con muchas personas, es lo que hace que ese feminismo extremo sea más mental que de un verdadero cohesión entre ambos sexos. Porque lo que hace ese feminismo extremo es separar, no es unir, cuando lo que debería ser técnicamente es sacar lo mejor de ambos mundos y unirlos, fusionarlos para que así entonces tengamos una mejor sociedad. Porque al final lo que pasa es que si tú tienes, digámoslo así, una madre extremadamente feminista, lo que va a pasar es que ese modelo lo va a replicar su hija sin entenderlo. Porque en el fondo, muchas mujeres que hoy en día son llamadas feminazis, no saben el origen de su dolor y desconocen justamente que esa rabia que le tienen al hombre no es suya, fue la de su abuela y fue la de su mamá, y ellas la absorbieron como tal, y por ende, para ella, para ese tipo de mujer, cualquier hombre es el enemigo, sin darse cuenta que inclusive viene de un hombre. Entonces, por eso yo sostengo la hipótesis de que efectivamente en esos extremos el feminismo o el patriarcado sigue siendo mental porque no se entiende la esencia que está aquí de lo que realmente mueve al hombre y a la mujer, que en principio es la paz, porque yo no puedo creer que una persona, indistintamente de su sexo, lo único que busque, lo único que promueva, lo único que hable, sea de la división, dividir, guerra, batalla, yo soy una guerrera, esto es una guerra. O sea, inclusive llegan al punto de decir que tienen una guerra contra el cáncer, de que tienen una guerra contra cualquier enfermedad o que tienen una guerra y todo es guerra, guerra. ¿Cuándo las guerras nos han llevado al amor y a la paz? Eso es una pregunta que todos nos debemos hacer, porque al final cuando lo que realmente, si tú mueves es una bandera de paz, esa paz es movida por el amor y no por la guerra. Efectivamente, Abdiel. Y mira, yo coincido contigo totalmente. No, todos aprendemos por repetición. Es la manera como nos educan, como vamos aprendiendo. Y todo esto, estas creencias, pues son por repetición, ¿no? Bien lo decías. Hay mujeres donde creen que el enemigo es el hombre, pero esas creencias ni siquiera las han puesto a prueba, son por repetición, así lo aprendieron y así incluso lo comentan, ¿no? O sea, muchas mujeres todavía dicen el famoso dicho, todos son iguales, ¿no? Pero esto es por repetición y muchas veces ni siquiera es por experiencia propia, es una programación que pues tenemos que ir desprogramando, porque bien lo decías, ¿no? O sea, cuando se aboga por la paz y por el amor, ¿quién puede entrar en guerra estando ahí? Y esto lo retomo también por algo que comentaste hace rato. Las mujeres dentro de la sociedad, y sí es una parte importantísima y vital en cualquier familia, porque efectivamente a través de la mujer es donde vamos a ir adquiriendo esos valores morales que nos van a ir definiendo, principalmente de la mujer. Digo, no siempre es el caso, pero pues la verdad es que casi la mayoría o casi el total, y digo casi por no decir que todo, esos valores morales vienen de la mujer.
cuando una persona encuentra estos valores éticos de integridad como ser humano, y te pones a platicar con esa persona, la mayoría de las veces vienen por la educación que recibieron de la madre. Entonces, sí, este es algo que hay que retomar, y también para reflexionar a nosotros como género, como hombres que somos, de que estos valores también nosotros los tenemos que retomar para que nosotros a su vez también lo podamos transmitir a los hijos, y que no sea necesariamente de la mujer, porque aquí es donde estamos hablando de esta integración, de que sí es cierto que cada quien cumple un rol en la sociedad, claro que es verdad, pero en cuestiones de ética y de moral, aquí los dos podemos aportar, tanto el hombre como la mujer, precisamente para que estas generaciones que vienen y generaciones futuras vayan integrándose, y saber que realmente somos un complemento uno del otro para formar esa unidad, y estando en la unidad vamos a ir hacia ese camino que estabas hablando, Abdiel, de paz y de amor, porque de eso es de lo que se trata, y es a donde nos vamos a ir encaminando. Así es, porque, vamos, en esta etapa en la que nos ha tocado vivir, ya los que rondamos 50 años, un poquito más, un poquito menos, ¿cuántas guerras hemos vivido? ¿Cuántos cambios ha vivido la sociedad? ¿Cuántos cambios ha tenido la familia? Eh, ¿Cuántas situaciones que realmente han puesto a prueba a todos los seres humanos por igual? O sea, no vamos a excluir a nadie en esto a lo cual nos hemos visto abocados. Y la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Prefieres vivir en el miedo o prefieres vivir en el amor? Si nos circunscribimos a esas dos preguntas tan básicas, yo creo que no es difícil tomar una decisión, porque hay gente que sostiene el hecho de que la guerra trae paz, una cosa así. O sea, a mí no me cabe el hecho de que dos personas no se puedan sentar a conversar sobre sus diferencias, por muy extremas que sean, porque al final, eso mismo que replicamos en las casas, que es el miedo a conversar con nuestros hijos sobre la sexualidad, sobre el futuro, sobre su profesión, sobre el pasado, esos miedos que venimos arrastrando, anteriormente era por respeto, pero hoy en día el hecho de sostener esa estructura en donde yo soy tu papá o yo soy tu mamá y eso no se pregunta, hoy en día no funciona, porque las sociedades evolucionan y deben evolucionar conjuntamente con sus ciudadanos, deben evolucionar conjuntamente con sus ciudadanos. Pero si uno como ciudadano, uno como ser, no busca por medio de este tipo de programas o lecturas o charlas o talleres, ese conocimiento, técnicamente nos vamos a ver circunscritos a mantenernos dentro de esa cajita mental, que es lo que lleva a las sociedades a mantener las guerras. Porque entendamos algo, no es responsabilidad del Estado o de los estados el hecho de que los individuos mejoren su calidad de vida. Solamente los estados deberían ser un facilitador, pero no es la responsabilidad de los estados, es la responsabilidad individual de cada persona buscar las posibilidades, las maneras, los objetivos y los sueños para desarrollarse a sí mismo como individuo. Pero cuando, en vez de facilitar eso a nuestros hijos, lo que hacemos es repetirle los mismos patrones que nosotros recibimos, los resultados van a ser los mismos. Y no hay que pensar mucho al respecto. Porque, lo que pasa es que como yo no jugué béisbol, yo quiero que mi hijo juegue béisbol. Como mi hija no jugó, como yo no pude bailar ballet, yo quiero que mi hija baile ballet. Eso no funciona. Porque estás imponiendo. Y ninguna imposición está basada en el amor. Está basada en una creencia errónea. Por lo cual, y ya para ir y cerrando el tema,
lo que sí les podría decir, y se lo digo con mucho amor, se logra más, muchísimo más, hablando con amor, con entendimiento, con aceptación, con valoración y con respeto, que con lucha y pelea. Si ese fuese un mensaje, yo espero que todo esto que hemos conversado a lo largo de este programa fuesen esas palabras las más importantes que me gustaría dejar. Respeto, comunicación, amor y valoración. Ujú. Bueno, yo también para ir cerrando, Abdiel, porque bueno, aquí ya nos marcaron que ya tenemos poco tiempo, pero también preguntarnos si realmente, o sea, todos queremos esta libertad, ¿no? De poder elegir, pero hay que preguntarnos si realmente somos libres, Exactamente. porque o somos libres realmente para poder elegir o nos dejamos guiar únicamente por los condicionamientos aprendidos y además de otras épocas que ni siquiera ya es la que nos corresponde, porque bien lo decíamos hace rato, ¿no? Esto lo aprendieron nuestros padres, que a su vez se los enseñaron nuestros abuelos, que a su vez, y así nos vamos, y llega un momento en donde te das cuenta que las decisiones que tú tomas y la manera como tú te comportas ni siquiera es tuya. Entonces es donde hay que preguntarnos si realmente somos libres o nada más nos dejamos guiar y actuamos en base a los condicionamientos que traemos. Y cuando nos empezamos a hacer este tipo de preguntas es cuando realmente nos empezamos a liberar para ser quienes realmente somos. Y nos empezamos a dar cuenta, Bill, que realmente no hay enemigos. Estamos hablando del patriarcado mental, pero también hay matriarcados. Y nos damos cuenta que no existen más que en nuestros condicionamientos porque no hay, no hay enemigos, el enemigo está acá en la parte mental. Y cuando empezamos a observar eso, empiezas a darte cuenta que entonces sí tienes ese poder de elección, empiezas a ejercer esa libertad y te empiezas a dar cuenta que nunca hubo un enemigo más que nosotros mismos, con nosotros mismos. Entonces aquí está pues la pregunta para todos, ¿no? ¿Somos libres realmente? Y pues realmente sería encontrar mi libertad a través de pues, la conciencia, la observación y de darme cuenta que si yo actúo en base a los condicionamientos, es momento de empezar a ser quien yo realmente soy. Entonces, bueno, con esto yo voy cerrando, Abdiel, porque pues ya no, prácticamente se terminó el programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí compartiendo este tema además tan interesante. Por supuesto, a Jorge por el tiempo y el espacio y a todas las personas que nos acompañaron. Abdiel, ¿cómo te gustaría despedirte? Bueno, primero que nada, agradeciendo siempre a Busca en Ti Radio, a don Jorge, a ti Héctor, a Mabel, que en esta ocasión no nos acompañó. Y bueno, recordarles que este próximo lunes a las 6:45 AM, perdón, a 6:45 PM, hora de Panamá, en La Aventura de Vivir, voy a tener una invitada muy especial, Liliana Silva. Ella es sobreviviente de cáncer también, así como este lunes que tuvimos a Catarango, pero son dos versiones diferentes de una misma historia. No se lo pierdan aquí en Busco en Ti Radio, lunes 6:45, y gracias por todo, Héctor, y a don Jorge. Muy bien, pues los esperamos. Muchas gracias, Abdiel. Jorge. Bueno, gracias Héctor, gracias Abdiel. Y yo creo que estos temas son bien interesantes. Yo creo que nos sacan un poquito como de ese encierro en el que nosotros tenemos nuestra mente por, digamos, una educación totalmente equivocada en ocasiones, en otras porque nosotros nos resistimos a esos cambios. Y esos cambios, como decía Abdiel, están llegando, al igual que, pues, a ver, esos cambios como la tecnología van llegando y nosotros no podemos decir, no, hasta aquí llegó. Nosotros tenemos que empezar a movernos como realmente se está moviendo el mundo, porque o nos movemos nosotros o nos va a mover el mundo, y yo creo que es peor cuando nos mueve el mundo, porque nos va a mover totalmente bajo nuestra, digamos, como poniéndose lo que es nuestra fuerza, nuestra voluntad, y va a ser mucho más complicado que si nosotros damos el paso, abrimos la puerta y decimos sigan, va a ser mucho más conveniente.
Así que bueno, la invitación para el próximo miércoles 7 de la noche aquí en esta emisora Buscuenti Radio en su segmento Tertuleando desde el Alma. Gracias Abdiel, gracias Héctor y chao, chao. Hasta luego, cuídense, saludos a Bye, bye. todos.